El siguiente es el violin plots o diagrama de violín. ¿Qué es el diagrama de violín? Bueno, pues, primero tuvimos que haber visto el diagrama de cajas. ¿Cuál es la diferencia entre el de violín y de cajas? Pues ustedes pueden observar aquí cuál es su relación. ¿Qué es el diagrama de violín? Es un híbrido entre el diagrama de densidad y el box plot, el diagrama de cajas. Muestra la distribución completa de los datos. Es decir, anteriormente vimos el diagrama de cajas, pero el diagrama de cajas nos daba datos de posición como los cuantil inferior y la mediana, por ejemplo. Así también el máximo, el mínimo y así también los valores atípicos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros realmente no nada más necesitamos los cuantiles superior e inferior y la mediana, sino que queremos conocer también la distribución o concentración de los datos adentro de estos cuantiles. Entonces, eso va a ser muy importante, bueno, depende de lo que nosotros queramos hacer. En este caso, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Pues el diagrama de violín nos va a hacer esta pequeña fusión, ¿no? Nos va a permitir conocer si hay una distribución dentro de mis categorías, de mi variable, que no pueden ser representadas per se en mi diagrama de caja, que tiene los elementos que ya hemos comentado, pues entonces va a ser una nueva aproximación. Inteligente, ¿no? Entonces nos va a presentar, pues fusionado, las virtudes de un diagrama de caja y bigote, junto con uno de distribución de densidad. Entonces nosotros, por eso se le denomina de violín, porque va a tener una figura que va a representar nuestra, las modificaciones en la densidad de los datos a través de la posición del mismo. Entonces, ¿qué información nos da? Por ejemplo, el intervalo de confianza al 95% es el que representa mi bigote. Me da el ancho de la densidad del gráfico. Ese ancho de la densidad de gráfico, o sea, donde se hace más gordito el violín, pues es igual a una frecuencia mayor, es decir, el dato que existe en ese valor respecto a la media, la mediana, el cuantil, pues va a ser más frecuente, la parte más ancha va a ser más frecuente, la parte más delgada va a ser menos frecuente. Eso es importante. Nos va a dar la mediana, al igual que un diagrama de caja, nos va a dar el rango intercuartílico y pues entonces nos presenta una información híbrida, pero que nos da más poder sobre el conocimiento de la dispersión y el condicionamiento de cada serie de datos. ¿Cuándo podemos utilizar el diagrama de violín? Cuando se quieren superar los límites del boxplot, del diagrama de cajas, y conocer detalles más significativos sobre la distribución de los datos, no solo la posición y concentración, sino la distribución. ¿Cuál es la estructura básica de nuestro trabajo con el diagrama de violín? Punto número 1, debemos de llamar la librería. Punto número 2, crear o cargar nuestra base de datos. En este caso, nuevamente utilizaremos un dataset precargado de R para realizar nuestro trabajo, aunque ya sabemos cómo cargar CSVs. Ahora, la programación básica, nuevamente va a ser muy similar al del diagrama de caja. Nada más va a haber pequeñas diferencias que ahorita vamos a ver. Entonces, primer elemento, ggplot es la indicación de que voy a realizar una gráfica. Segundo elemento, diamonds, en este caso, va a ser la base de datos que vamos a ocupar. Anteriormente, por ejemplo, teníamos la base de datos de ozono. Siguiente elemento, las variables que van a ser analizadas como eje X y como eje Y. Después de esto, ¿qué viene? El objeto geométrico que voy a trabajar. En este caso, se configura como geom violín, diagrama de violín, como hace rato era geom boxplot. No entendí. Ahora, vamos a dejar un momento fuera este elemento que es la escala. Lo vamos a retomar un minuto más adelante. ¿Qué es lo que obtenemos? Bueno, igual vamos a... ¿Qué es lo que obtenemos? Fíjense.
A diferencia del boxplot tradicional, nosotros obtenemos aquí un espejo de este diagrama de violín que representa la densidad respecto a los valores. Entonces aquí viene la instrucción, lo que habíamos dicho. La instrucción básica es trabajaré gráficos, utilizaremos el dataset Diamonds, los ejes X, Y, la función para crear el violín y en este caso la escala. ¿Por qué pusimos escala Y logarítmica? Escala Y logarítmica. Esto nos permite ajustar la escala. Esta instrucción nos permite ajustar la escala para una visualización más simple de los datos. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros retiramos ese ajuste de escala. Esto es lo que tenemos de entrada con este cálculo que acabamos de hacer. Esta instrucción corresponde a estos gráficos de violín. ¿Qué pasa si nosotros retiramos el elemento escala? ¿No? Si nosotros lo jugamos ya sin la escala. Aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener un problema de representación gráfica. Recordemos, ¿qué es lo que estamos observando? Se están alargando. Es decir, cada una de las variables que nosotros analicemos estadísticamente, tenemos que analizarla de acuerdo a las necesidades mismas de nuestra investigación y las necesidades de procesamiento de la información respecto a la base de datos original. Si son números muy grandes, si son números muy pequeños, si nosotros necesitamos una aproximación logarítmica para que sea mejor. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Entonces podemos jugar con la escala. Ahora, si recordamos, otro elemento que podemos editar aquí en Geom Violín o Geom, mi objeto geométrico, dentro es la edición de los campos, como el color, como las líneas, etc. Entonces vamos a ver nuestro último caso, ya editando nuestros gráficos. Vamos a fusionar ahora en dos elementos, el gráfico de violín y el gráfico de caja, diagrama de caja y diagrama de violín. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo generamos esto? Por ejemplo, entonces tenemos el Geom Diamonds, ¿no?, que corresponde al violín. Dentro del violín vamos a tener un relleno igual a gris, con una escala logarítmica, más el Geom Boxplot. El Boxplot era la instrucción para crear un diagrama de caja. Width. Esto tiene que ver con el tamaño, ¿correcto? Ahorita vamos a ver cómo son las modificaciones con esto. Theme, leyenda, posición, ¿dónde se va a localizar la leyenda? En el top, arriba. ¿Cuál va a ser el título del gráfico? Diamonds, Prices and Cut. Diamond Prices versus Cut. X, recordemos, labs, es labels, son títulos, son etiquetas. Las etiquetas para el título completo, pues es una, coma, la etiqueta para la variable X, en el eje de las X es cut, y la etiqueta para la variable Y es precio en dólares, ¿correcto? Precio en dólares. Hemos entonces editado, ¿no?, nuestro gráfico. Le dimos color, le dimos edición, títulos, y estamos presentando sobrepuestos el cálculo del boxplot y el violin plot. Pero sigue sin gustarme del todo. Sigue sin gustarme del todo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no me gusta? Porque punto número 1, el boxplot es demasiado ancho, no corresponde, no tiene sintonía respecto a la representación de los datos contenidos en el violín. Entonces nada más vamos a editarlo un poco, vamos a hacerlo más angosto. Pues vámonos, vamos a ver cuál es la diferencia. Tenemos el caso que acabamos de correr en la parte superior derecha y en la parte inferior derecha, una versión más estilizada. Respetamos el diagrama de violín, pero hemos compactado el grosor de el diagrama de caja. ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que nosotros tenemos dentro
del objeto GeoMBoxPlot. Recordemos, dentro del boxplot, ¿qué podríamos generar? Pues podríamos generar colores, líneas. En este caso, también podemos agregar escala o ancho. En este caso, no escala, ancho. Entonces, en la primera versión, nosotros habíamos programado 0.8, un grosor de 0.8. Vimos que no corresponde a nuestro interés. Queremos verlo más delgado. Entonces, width 0.2. Entonces, hemos reducido el grosor de mi diagrama de caja para que se vea más estilizado. Pero en todos modos, ¿qué tenemos? La información calculada de mis cuantiles, superior, inferior, de mi máximo, mi mínimo, y ahora también tenemos la distribución de densidad en cada uno de nuestras variables categóricas de mi base de datos. Vamos rápidamente aquí a nuestro R para que lo vean en tiempo real, ¿correcto? Entonces, vamos directo. Acuérdense, lo primero que hay que hacer siempre es cargar, ¿qué? Cargar mis librerías. En este caso vamos a utilizar la de ggplot, ¿no? La acabo de correr. Ahora, nos vamos a punto número 1. Estamos en los violin plots. Entonces, vamos a correr desde el boxplot. Teníamos que correr air quality, corremos run. Corremos la primera prueba. ¿Qué es lo que estamos observando? En la parte superior derecha estamos creando lo que habíamos dicho, las bases de datos. Prueba de lista, air quality, la base de datos. Ahora vamos a visualizar, ¿no? Ahí teníamos nuestro primer gráfico de boxplot, nuestro diagrama de caja. Posteriormente hicimos la transformación. Entonces, a ver, vamos a correrla. La transformación que tenía que ver con la transformación de las variables categóricas a factores y, por lo tanto, la transformación de un solo acumulado de diagrama de caja para toda mi base a una por categorías, por meses. ¿Sale? Vamos a la prueba siguiente, que era cuando nosotros ya editamos todos los colores de nuestro gráfico y lo editamos con títulos. Aquí lo único que estamos visualizando es que efectivamente se han realizado todas las acciones que he programado. Vamos a cargar ahora el ejercicio de violín. Era nuestra versión original, que habíamos dicho con escala logarítmica. ¡Wow, wow, 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 wow! Ahora, el violin plot con boxplot fusionado, lo corremos, igual doy a la instrucción, damos correr lo que hemos visto, que es lo que observamos. Aquí nuestro, pues ya está terminado el gráfico, pero lo que queremos hacer ahora es modificar el grosor, como lo habíamos visto. Entonces lo único que yo tengo que hacer es correr de nuevo la instrucción, pero editando ahora 0.8 a 0.2, como habíamos dicho hace unos segundos. Entonces ahora sí, corremos, y en la parte inferior derecha pues ya observamos que la modificación se ha rescatado. Ahora no olvidemos que yo estoy posicionado aquí en la parte inferior derecha, en la parte de plots pues, gráficos. Entonces, si yo estuviera en package, pues no estaría visualizando nada, ¿no? O files, pues no estaría visualizando nada tampoco. Necesito estarme ubicando en plot. De todos modos, yo aquí ya tengo todos los elementos con los que he trabajado, todas las instrucciones que he dado durante la sesión y todos los productos gráficos que he generado.